buenas noches. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Noches Nerd. Un espacio de encuentro con el conocimiento entretenido para toda la familia. Dejamos con ustedes a nuestra conductora, Magdalena Cousiño Raspilich. Buenas noches, les doy la bienvenida a una nueva Noche Nerd en NTV, nuestro canal cultural familiar. Esta noche vamos a hablar sobre un tema esencial, básico. Vamos a hablar sobre el pensamiento, sobre qué es el pensamiento. En principio, un fenómeno fisiológico, una actividad cerebral, unas neuronas se conectan, hacen sinapsis y ¡pling! Eureka, estamos pensando. A esto sumémosle la reflexión. A lo largo de la historia, el ser humano, la humanidad se ha ido cuestionando, tratando de entender su entorno, los fenómenos que lo rodean y va pensando distintas cosas para poder hacer sentido. Sobre cómo pensamos y en qué pensamos se va a tratar de este capítulo. Y para eso tenemos unos invitados ilustres que les voy a presentar a continuación de la siguiente nota. ¿Creerías que pensar consume la misma cantidad de calorías que sudar media hora en una elíptica o quedarlo todo durante casi una hora en una pista de baile? No será igual de agotador, pero sí. Pensar consume cerca del 20% de la energía del cuerpo cuando estamos en reposo. Para tener una idea, el cerebro de algunos simios solo necesita el 8% de la energía en momentos de quietud. Durante más de 2 millones de años, nuestras redes neuronales no pararon de crecer, pero se cree que entre hace 70 y 30.000 años, la aparición de nuevas formas de pensar y comunicarnos significó una revolución cognitiva que nos permitió planificar y ejecutar acciones complejas, formar comunidades y cooperar entre un número mayor de individuos, tal como lo hacemos hasta hoy. Esta revolución de nuestro pensamiento, cuyo puntal fue el desarrollo de un lenguaje único, logró moldear el complejo sistema en el que vivimos, nos permitió crear religiones, darle un sentido a nuestra existencia, construir culturas, acordar leyes, impulsar convenciones sociales y organizarnos para sobrevivir como especie. Sin embargo, todavía hay mucho que no sabemos sobre el pensamiento. Por caminos diferentes, la ciencia y la filosofía han intentado despejar esas dudas. Pero, ¿por qué pensamos y cómo se genera el pensamiento? ¿Qué sucede en nuestros cerebros cuando pensamos? ¿Es posible aprender a pensar? Exploraremos las respuestas en la siguiente Noche Nerd. Honorable público, con mucho gusto y regocijo, vamos a invitar a nuestra alfombra del conocimiento a nuestros invitados de esta noche, la doctora en filosofía Cecilia Sánchez y el gran neurocientífico Pedro Maldonado. Bienvenidos. Hola. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Cecilia, por favor, toma asiento que vamos a empezar con Pedro. Pedro es doctor en ciencias de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y autor del libro ¿Por qué tenemos el cerebro en la cabeza? Es miembro fundador de la Sociedad Chilena de Neurociencia e investigador del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA. Además, es cinturón negro de tercer dan en karate. Oye, tercer dan en karate es primera vez que voy a poder tener la oportunidad de preguntarle a alguien. ¿Eso significa que es como 3 veces cinturón negro? Así es, pero hace muchos años que dejé de practicar. No, ya a esta edad hay que cuidarse del deporte extremo. Ah, es un deporte extremo. Voy a tenerlo en consideración. Muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos esta noche. Por favor, ilústranos con tu conocimiento. Muy bien, gracias. Yo quiero compartirles una mirada desde la neurociencia de qué es el pensamiento. La neurociencia es una ciencia que se dedica a estudiar el sistema nervioso y en particular el cerebro. Y el cerebro humano, por supuesto, es de lo más importante para nosotros. Pero, ¿qué hace el cerebro? Esto ha sido objeto de controversia por muchos años. De hecho, en la antigua Grecia, Aristóteles proponía que nuestros pensamientos y emociones, la función nerviosa en general, provenía del corazón. Y claro, muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos emociones fuertes, sentimos actividad en el corazón. Pero en la misma época, Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina, proponía que, al contrario, que él decía que los hombres deben saber que del cerebro y solo del cerebro surgen nuestras emociones, nuestras memorias, nuestras risas y bromas. Y esta idea es hoy día central en la neurociencia. Es decir, la neurociencia
partimos de la idea de que todo lo que hacemos, como vemos, como escuchamos, nuestras emociones, nuestras ideas políticas o religiosas, nuestros movimientos surgen de la actividad de estas neuronas adentro de nuestro cerebro. Y no hay nada más, ¿cierto? Y el pensamiento es también entonces parte de lo que hace el cerebro. Y en ese sentido, ¿cuál es el rol principal de nuestro cerebro? Es contribuir a lo que llamamos la homeostasis, es decir, al equilibrio interno y externo de nuestro organismo. Nuestro cerebro ayuda a movernos, a contactar el mundo, ¿cierto?, a representarlo, pero también ayuda a mover nuestros músculos y también mantener nuestro equilibrio interno. En ese sentido, el pensamiento se considera como un proceso cognitivo, es decir, un proceso mental que ocurre cuando el cerebro no está preocupado de atender el mundo. Y en este sentido, quizás es conveniente explicar que el cerebro puede clasificarse en 3 estados, ¿cierto? Por un lado, el cerebro puede estar demandado por situaciones del medio ambiente, un estímulo que aparece, algo importante que tengo que atender o ver o escuchar, o necesito moverme. Por otro lado, el cerebro también puede estar en un modo de lenguaje, conversando, y por último, el cerebro también puede estar en un modo que llamamos por defecto, es decir, está relativamente desconectado del mundo y puede realizar procesos internos. Uno de estos procesos internos es justamente el pensamiento. ¿Cómo sabemos esto? Porque hay técnicas que permiten mirar en forma bastante gruesa nuestro cerebro, y cuando uno está en estos distintos modos, lo que se observa es que hay actividad en distintas redes de nuestro cerebro y que caracterizan a cada uno de estos estados. Ahora, cuando pensamos cuando estamos en este tercer modo, que es el que llamamos por defecto. Y en nuestra conducta diaria, ¿cuándo estamos pensando? Bueno, cuando estamos tranquilos, por ejemplo, cuando estamos en una situación que no nos demanda una interacción fuerte con el medio ambiente. Cuando tenemos una oportunidad de estar desatendidos de las necesidades inmediatas. No estamos pensando cuando estamos durmiendo. No estamos pensando cuando estamos inconscientes, ¿cierto? Y por lo tanto, el pensamiento surge de ciertos momentos en nuestra conducta diaria. Y el cerebro entonces está peleándose entre estos 2 extremos, de estar inmediatamente preocupado de aquellas cosas de nuestro entorno, o el cerebro puede estar absorto en otro lugar, decimos en la luna, ¿cierto?, pensando y haciendo otras actividades mentales. Entonces, nuestra actividad mental, en este modo por defecto, aparece de manera importante, entonces, relacionado con el pensamiento. Ahora, ¿qué rol puede tener el pensar? ¿Para qué nos sirve el pensar en nuestro cerebro y por qué contribuye al equilibrio con el medio interno? La gracia de nuestro cerebro, particularmente, es que cuando está en este modo, como no tiene que atender, entonces puede también preocuparse de otras cosas, ¿cierto? Ya no me tengo que preocupar de lo inmediato, entonces puedo imaginar, puedo tener memorias, y entre las cosas que puedo hacer es justamente la idea del pensamiento. Entonces la gran contribución del pensamiento es a simular escenarios futuros, y eso me ayuda a tomar mejores decisiones para los eventos que me tocan venir. Bueno, el cerebro crea al pensar, pero ¿a qué contribuye el pensamiento? El pensamiento contribuye a crear una realidad. Estamos acostumbrados a pensar que lo que vemos, lo que escuchamos, aquello que tocamos, constituye un mundo físico en el cual nuestro cerebro puede capturar. Pero la neurociencia ha mostrado que eso no es lo que hace el sistema nervioso. Nuestro cerebro no es capaz de capturar fielmente el mundo, y por lo tanto lo que hace nuestro cerebro es generando un modelo del mundo que es lo que llamamos la realidad. Nadie puede percibir exactamente qué es lo que ocurre alrededor del mundo,
sino que en nuestro cerebro, a través de nuestros sentidos y nuestra experiencia, que va generando una realidad, un modelo del mundo. ¿Cómo sabemos esto? Voy a mostrarles un ejemplo bastante sencillo que tiene que ver con la percepción de colores. Pensamos que los colores son una propiedad de los objetos, que algo es verde, es amarillo o de otro color. Pero muchas veces nos topamos con un problema. Aquí hay un ejemplo. ¿Recuerdan el vestido, cierto? ¿Este vestido es dorado o es gris? ¿Qué piensan ustedes? Como el color de la blusa, como azul, y café, como dorado, que yo asumo que es un dorado como envejecido. Claro, esta imagen provocó muchas conversaciones entre nosotros porque no entendíamos por qué diferentes personas se referían al color del vestido de manera distinta. Y lo que ocurre es que en realidad nuestro cerebro, a través de nuestro sentido y en especial de la visión, no es capaz de capturar fielmente los estímulos luminosos que provienen del mundo. Y para mostrar esto, vamos aquí a mostrar una típica roseta de colores que ustedes pueden ver en una pantalla. Probablemente, si tienen un cerebro como el mío, van a experimentar distintos colores: rojo, azul, blanco, amarillo, verde, etc. Y típicamente pensamos que estos colores surgen porque en la pantalla de sus televisores hay efectivamente estos colores. Pero si uno hace el ejercicio, yo por ejemplo tomé un microscopio de estos que se enchufan al celular y miré los píxeles de mi celular. Y en una roseta muy parecida, cuando uno pone este microscopio en la parte donde uno ve rojo, lo que observa es que este rojo está compuesto de pequeños píxeles, efectivamente con un color rojo brillante. Y si uno luego toma este microscopio y lo pone en la parte verde, va a observar un objeto parecido, ¿cierto? Una situación parecida donde los píxeles están verde brillante y los otros píxeles están muy oscuros. Y nuevamente, si toma ahora este microscopio y lo pone en la parte azul, lo que uno va a observar es que los píxeles, comillas, azules están muy brillantes y los otros píxeles están oscuros. Pero luego, ¿qué pasa si apuntamos este microscopio a la parte donde se ve blanco? Uno esperaría ver píxeles de color blanco, pero no es lo que uno ve. Como ustedes pueden ver, el blanco surge de estos tres píxeles rojo, verde, azul brillante, pero no hay blanco. El blanco es una experiencia que su cerebro genera con estos estímulos. Para el cerebro, el amarillo es amarillo acá o amarillo en cualquier situación donde la combinación de estos estímulos generen en nuestro cerebro amarillo. El amarillo, como ustedes pueden ver, también es una mezcla de dos tipos de píxeles, aquellos verdes y rojos. Curiosamente, entonces, los colores que nosotros vemos son una construcción mental producto de la activación de ciertos receptores en nuestros ojos, pero no es una propiedad física, ¿ya? Y así como los colores, lo que escuchamos, aquellos que tocamos, tampoco necesariamente representan fielmente el mundo. Y lo que ocurre entonces es que nuestro cerebro, con lo que llega a nuestros sentidos, va construyendo un modelo de lo que ocurre en el mundo. El pensamiento es central a esto porque el pensamiento nos permite ir moldeando un modelo del mundo que nos sirve efectivamente para poder desenvolvernos en forma apropiada. Ahora, una última pregunta. Bueno, nosotros los humanos tenemos un pensamiento bastante complejo, ¿cierto? Pero no somos los únicos animales con cerebro. Otros animales también tienen cerebro. Unos cerebros grandes, parecidos, pero no tan grandes como el nuestro con respecto al tamaño. Y la pregunta lógica es, bueno, si nosotros y nuestro cerebro es capaz de generar este pensamiento, ¿pueden los animales también pensar? La respuesta desde la neurociencia es sí, los animales también piensan. Pero como nuestro pensamiento depende de la complejidad de nuestro cerebro, uno debiera esperar
que la complejidad de los pensamientos de distintos animales se correspondan también con la complejidad de nuestro propio cerebro. Y una de las cosas que caracteriza al ser humano, a diferencia de otros animales, es que hay una parte del cerebro que se llama corteza cerebral y que le da esta apariencia arrugada del cerebro. En realidad, la corteza cerebral es una lámina bastante delgada, de como 2 milímetros, pero es bastante extensa, de 1 metro cuadrado, ¿cierto? Y para que quepa en la cabeza, se arruga, así como las sábanas de una cama, y es lo que le da la apariencia en nuestro cerebro y al de otros animales, que por cierto tienen menos arrugas, es decir, tienen menos corteza cerebral. Se piensa que es esta corteza cerebral la que le permite a los cerebros generar los pensamientos y las simulaciones necesarias para poder establecer este modelo del mundo. Entonces sí, los animales también piensan, aunque sus pensamientos es probablemente de mucho menos complejidad y más sencillo y quizá necesario para que ellos se desenvuelvan en forma apropiada. Gracias. Muchas gracias, Pedro, por ilustrarnos. Ya tengo muchas preguntas anotadas, pero las vamos a dejar para después, para seguir con nuestra segunda invitada de la noche, doña Cecilia Sánchez. Bienvenida a la Noche Nerd. Cecilia Sánchez es doctora en filosofía en la Universidad de París 8, es directora de la licenciatura en filosofía de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, es autora de distintos libros y ensayos, entre ellos Una disciplina de la distancia, institucionalización universitaria de los estudios filosóficos de Chile, colecciona figuras de vírgenes latinoamericanas y dice que las mejores conversaciones filosóficas las tiene con su nieta de 8 años. Pero cuéntame, ¿alguna iluminación? ¿Qué tipo de conversación tienes con tu nieta? ¿Con qué te ha salido? Que es la caverna de Platón, de la que voy a hablar ahora. Y la hemos dibujado incluso. Excelente. Por favor, cuéntanos a todos. Bueno, gracias por la invitación y me alegro mucho que se le dé lugar a este tipo de temas. Parto por relatar 3 escenas de la filosofía que son claves para poder entender el giro que tiene la filosofía, sobre todo en la época contemporánea, ¿no? La primera escena tiene que ver con una obra de Platón, La República de Platón, donde narra la famosa alegoría de la caverna que generalmente se enseña en el colegio. Esta alegoría es un recurso filosófico para relatar un trayecto que va de la ignorancia a la sabiduría o al saber, de la doxa a la episteme, entendiendo que la doxa son las opiniones sin respaldo, y que el episteme es el saber fundado, razonado. Entonces, hay 4 momentos en esta caverna que Platón nos relata. El primero es estar encadenados dentro de la caverna, alumbrados por la luz del fuego, sin darnos cuenta que hay otras posibilidades. Luego, un segundo momento, una liberación con respecto a las cadenas que generalmente ya estaban naturalizadas, y en ese momento acercarse a la salida supone enceguecerse porque aparece una luz demasiado intensa, y ese momento es entendido como sacarse las creencias que nos acompañaban. Posteriormente, salir a la luz del sol, que sería el momento en que yo me doy cuenta de que hay un mundo inteligible, un mundo no sensible, no empírico, donde habita el saber. Y cuarto momento, cuando reingreso a la caverna a liberar al resto de los compañeros y compañeras, supuestamente. Entonces, con ese relato, con esa narración, lo que quiere Platón es decir que el filósofo es aquel que se aleja del mundo de las ideas comunes y corrientes, y se libera y, por así decir, asume un saber elevado. Bueno,
estas ideas, vamos a ver, han sido bastante criticadas porque presentan una filosofía un tanto elitista. Esto nos lleva a la segunda escena, que está también relatada por Platón. Es una leyenda muy usual, incluso divertida, que se refiere fundamentalmente a la manera en que Tales de Mileto piensa, ¿no? Y esa manera tiene que ver con, bueno, Tales de Mileto era un astrónomo filósofo y por lo tanto su rol era contemplar las estrellas. Y en esa contemplación se da un porrazo, está en la parte cómica, ¿no? Y donde a su vez está siendo visto por una criada, una joven criada de Tracia, que se ríe. Entonces, la risa frente al costalazo de Tales de Mileto, Platón la comenta como la risa del vulgo que no entiende lo que el filósofo o que la filosofía hace, ¿no? Es decir, no entiende lo elevado del pensamiento y por lo tanto esta mujer queda vista como el vulgo. Bueno, muchos filósofos y filósofas se van a referir a esta escena y van a tratar de responderla de alguna manera. Dando un salto bien extenso, llegamos al momento de Descartes, filósofo del siglo XVII francés, que en su libro Meditaciones Metafísicas habla de que él piensa, además lo relata solo, en una habitación, en un refugio, en medio del invierno, y donde el pensar se vuelve un meditar, ¿no? Meditar que supone desprenderse del cuerpo, de las creencias, incluso del país donde vive, para poder entonces asumirse como un sujeto que existe, ¿no? Es difícil explicar qué significa todo esto, pero lo básico es que para Descartes el sujeto es aquel que se confronta con un objeto. Es el objeto lo que conoce. Y este es un modelo bastante replicado por la ciencia, donde justamente el pensamiento es algo interno y el objeto es lo externo. Ya con Nietzsche, y aquí empieza el giro de la filosofía, digamos, aparece otra manera de pensar que tiene que ver fundamentalmente con el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje, según Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX, es un lenguaje retórico, ¿no? Para él, incluso el lenguaje más filosófico y más conceptual es un lenguaje parcial. Él nos pone un ejemplo. Por ejemplo, serpiente, serpens, significa enroscarse. Por lo tanto, si nosotros conceptualizamos la idea de serpiente, solamente estamos reparando en un aspecto de la serpiente y no en otros. Bueno, cuando decimos la piedra es dura, ¿es que la piedra es dura, dice Nietzsche? No, es que nuestras terminaciones nerviosas dirían que la piedra es dura. Por lo tanto, introduce a través del lenguaje una especie de inseguridad con respecto a la filosofía. La filosofía parece que no puede pensar de manera inteligible, sino más bien de manera sensible, ¿no? Y esto, cuando ya salimos de Nietzsche, en el siglo XX, en el caso de Heidegger, nos encontramos con los estados de ánimo, ¿no? La filosofía tiene que ver con estados de ánimo que no son internos, sino que se producen en nuestra relación con el mundo, ¿no? Esta es una revolución porque siempre se ha hablado de estados mentales, de problemas de estados mentales. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos rabia, cuando tenemos alegría, siempre creemos que estos son estados internos. Pero según Heidegger, estos son estados que dan cuenta de nuestra relación con el mundo, una relación sensible,
donde lo sensible no es pasividad, como se había dicho, sino que es fundamentalmente una reacción. Y ahí comienza el pensamiento, ¿no? Un pensamiento que parte del hecho de estar ahí, ¿no? Dasein, que es una palabra clave en Heidegger, significa ahí. En el ahí donde yo en la contingencia me siento al mundo. Y lo siento donde la respuesta, el pensamiento, supone un comprender, un dar sentido, un interpretar fundamentalmente. Más que un pensar razonado y puramente lógico, como había sido hasta el periodo del siglo XVII, incluso más radical el siglo XIX con el positivismo. Con esto queremos decir también, en el caso, por ejemplo, de Chile, quiero citar a Umberto Giannini, un filósofo que también en su pensamiento sobre lo cotidiano se relaciona con Heidegger de manera crítica en algunos momentos, porque para Heidegger no es importante, digamos, lo cotidiano, sino más bien lo extraordinario, de cierto modo. Pero claro, en el caso de Umberto Giannini también la filosofía es lenguaje y también tiene que ver con estados de ánimo. Él reflexiona sobre el aburrimiento, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con el lenguaje? Fundamentalmente, la filosofía para Giannini es conversación. Y en esa conversación, más que en el diálogo al estilo de Platón, la conversación no tiene un plan determinado. Y la filosofía tampoco se presenta dentro del marco de una productividad, más bien de un hacerse preguntas en términos intersubjetivos, en salir de la individualidad. Bueno, Merleau-Ponty, filósofo francés del siglo XX, se inspira en Heidegger y en Husserl, pero introduce otro elemento que también va a repercutir en Simone de Beauvoir y en Lucy Irigaray, que es el cuerpo, ¿no? El cuerpo encarnado. Y también va a llamar a su filosofía una filosofía encarnada. La encarnación tiene que ver justamente con la relación con el mundo, ¿no? Esa relación para él es como un tejido, es como la carne que está adherida a nuestros huesos. En ese sentido, el cuerpo es el mediador de todas nuestras experiencias. Es un cuerpo vivido, no es el cuerpo objeto, no es el cuerpo instrumento, es un cuerpo habitado, habitado de tal manera que se permea de manera sensible como apertura hacia el mundo. Entonces, eso es lo que nos permite pensar, y nos permite pensar nuevamente de manera a nivel de la comprensión más que del conocimiento, comprensión entendido como dar sentido y también como interpretación, ¿no? Para él justamente el pensamiento es un estilo, es la manera en que yo vivo el mundo, y ese estilo puede ser personal y también universal, ¿no? Por lo tanto, eso lo ve tanto para el arte como para la filosofía, como para la escritura literaria. Es decir, es el mundo y no como exterior, y no el interior el que pone de alguna manera el tema del pensar. Como último ejemplo, quiero hablar de Hannah Arendt, filósofa judía alemana del siglo XX, para quien pensar supuso arrancar de un shock. Como ella dice, fui tocada por el nazismo y su instalación en Alemania, ¿no? Y eso la lleva a pensar, por ejemplo, el totalitarismo. Y el totalitarismo no en el sentido explicativo, sino que para darle sentido a por qué existió algo aparentemente tan absurdo como el totalitarismo. Son 3 tomos, nada menos que de este concepto
que ella lo entiende como una comprensión, como una vivencia, puesto que a ella, además, el mundo, su relación con el mundo, la llevó a estar en el exilio como apátrida, como refugiada, y finalmente parte importante de su reflexión la desarrolla en Estados Unidos, en otra lengua, y sin embargo refiriéndose a los temas del mundo. Para ella el mundo es imprescindible para poder pensar. Y en este pensamiento que ella va a desarrollar, justamente ella va a contravenir completamente a Platón. De hecho lo nombra, así como Heidegger, vivimos en una caverna. La caverna es nuestro mundo, en la medida en que también formamos parte de una intersubjetividad. No tenemos que alejarnos del mundo para poder pensar, tenemos que ser tocados por el mundo. Entonces aquí lo que importa es ese roce con el mundo, a lo que se llama impacto, shock, mordedura del mundo, ¿no? Como lo llama Gabriel Marcel también. Entonces tenemos esta base emocional, sensible, que nos lleva a lo que para Arendt también es pensar, dar sentido a ciertos acontecimientos mundiales en los que ella no había pensado anteriormente. Ella tenía dispuesto otro plan, pero la vida, como ella misma dice, no es un plan racional que nosotros vamos a desarrollar, tal como nos enseñan muchas veces y lamentablemente en el colegio, nos enseñan a planificar nuestra vida, ¿no? Esa planificación para Hannah Arendt es absurda. En la medida en que estamos en el mundo está impactándonos y estamos eligiendo de acuerdo también a lo que nos está ocurriendo. Entonces, en ese sentido, para ella, además esa dualidad que vimos con Mileto, con Tales de Mileto y con la sierva de Tracia, en que uno piensa y la otra trabaja, por así decir, una hace y el otro piensa, tampoco está. El pensamiento es un acto, ¿no? El pensamiento es un acto y en cuanto acto, yo supero esa aparente contradicción, ¿no? Estoy en el mundo actuando y en esa acción además soy política, ¿no? Me entiendo como política, me relaciono con los otros desde la pluralidad y no desde la homogeneidad. Y en ese sentido, pensar no significa que todos pensemos lo mismo, sino que pensar significa desarrollar un pensamiento plural, fundamentalmente plural y sin planificación previa y además sin esperar que esto necesariamente sea tomado en cuenta. Para ella el pensamiento flota y veremos si alguna vez para alguien esto va a ser importante. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Qué interesante. Encuentro que me desarticula un poco la cabeza, no sé muy bien cómo entender. Cuando estamos hablando de experiencias subjetivas, estamos hablando de la caverna. Entonces, si es que nuestras experiencias son subjetivas y que entendemos la realidad desde apenas nuestra percepción y que podemos ver píxeles donde no los hay o cambiar los colores, entonces de alguna manera como que volvemos a la caverna. Vemos una parcialidad de la realidad, la subjetividad, la realidad afuera. Se me hace una ensalada ahí, más o menos. ¿Cómo pensamos en común? ¿Cómo entendemos la realidad? Si es que nuestra realidad está dentro de nuestro cerebro y si es una percepción parcial, ¿cómo entendemos la realidad en común? Entonces, ¿cómo llegamos a habitar esta realidad en común? Bueno, yo quizás quisiera reiterar, nos vemos parcialmente la realidad, construyemos toda la realidad. Pero eso no es malo. El pensar que nosotros somos capaces de capturar físicamente el mundo es algo que quizás quisiéramos hacer, pero no es necesario. Lo único que necesita hacer el cerebro es construir una realidad que sea suficientemente buena para que nosotros nos podamos desenvolver en el mundo.
Oye, ¿y esto se puede observar? ¿Es medible? Tú tienes un laboratorio de neurociencia, de investigación, y pones a las personas, les ponen sensores en la cabeza, aparecen unos monitores. Las ideas se pueden observar como tú puedes verlas, hay una representación concreta, gráfica de las ideas, del pensamiento. Yo creo que la neurociencia no ha avanzado suficiente para poder hacer eso. Tenemos maneras muy crudas de mirar la actividad del cerebro, como las figuras que mostré. Lo que uno ve es que hay un poco más de actividad aquí que allá, pero eso nos dice cosas muy gruesas acerca de nuestra conducta. No tenemos por el momento ninguna posibilidad de mirar un cerebro y de saber qué está pensando la persona o qué cómo tipo de surge ideas la está idea o qué teniendo. tipo de idea. Podemos decir, mira, parece que está viendo, parece que está escuchando, pero decir, mire, está escuchando la Sinfonía de Beth, ni una posibilidad. O está pensando algo complejo, está pajaroneando. Eso sí, ¿Sí? Es decir, podemos, como mostré en la figura, cuando uno está ocupado del mundo, efectivamente está ocupando el cerebro de una manera y eso se puede detectar. Pero cuando está en la luna, está abstrayéndose en lo que se llama el modo por defecto, esta red cambia de una manera gruesa y eso se puede efectivamente observar. Entonces, distinto tipo de actuar, si yo estoy pensando en algo complejo, o estoy pajaroneando, o estoy cantando una canción que me sé de memoria, ¿hay modelos que operan distintos? O sea, el recorrido de activación es distinto. Claro, el cerebro es una colección de neuronas, funciona como una red. Y como toda red, cuando cambia, los énfasis de actividad se modifican. Y lo que uno observa es que esto está más encendido, esto más apagado, etc. Y se pueden un poco identificar estos modos. Pero ninguna actividad específica como qué tipo de pensamiento todavía no sabemos suficiente. Pero, por supuesto, en principio sí debiera estar ocurriendo. Entonces todavía no podemos leer en la mente a nadie. No, yo creo que afortunadamente todavía no. Bueno, vamos a cosa de tiempo. Vamos con la primera pregunta al público. Hola, soy Vicente Valencia. Gracias por la charla. Tengo una pregunta. ¿Desde cuándo comenzamos a pensar? ¿Desde que nacemos o desde que tenemos noción de nosotros mismos? Muchas gracias. Yo diría, a propósito de la pregunta del público, que pensamos a partir de la facticidad. Y eso puede ser desde pequeños, ¿no? Bueno, aquí voy a dar un ejemplo de Heidegger, ¿no? Vivimos ocupados, ¿no? Por lo tanto, el mundo, cuando hablamos de mundo, es un mundo de sentido, ¿no? Un zapatero ve el mundo desde su perspectiva. Y cuando empieza a pensar, cuando se le echa a perder una máquina, ¿no? Vivimos el mundo a la mano, o el mundo desde la utilidad hasta que algo se rompe, ¿no? Y en ese minuto aparece el pensamiento más amplio, ¿no? No solo necesito esta herramienta, voy a hacer esto, no solo una planificación que tiene que ver con las ocupaciones permanentes. Y esto le puede ocurrir a un niño con un golpe, puede hacerse alguna pregunta. Perfectamente. Pensar, ¿tú te refieres como hacerse las preguntas para pensar? Es que desde la filosofía lo más importante son las preguntas antes que las respuestas. ¿Y tú, Pedro? Bueno, ¿Desde cuándo uno empieza a pensar? Es muy buena pregunta, pero yo creo que desde la biología claramente nadie nace pensando. No. Así como no nace moviendo sus músculos de una forma adecuada y tampoco nace viendo y escuchando. Esto lo aprendemos durante nuestros primeros años de vida. Es obvio que nosotros aprendemos a caminar, eso todo el mundo lo ve. Pero no porque uno tiene ojos ve, uno tiene que aprender a ver. Hay muchos procesos que nuestro cerebro realiza que requieren largo aprendizaje. Y no es solo moverse, es también percibir y es también pensar. Entonces vamos construyendo con el pensamiento este modelo interno a través de la experiencia y usándolo, pero esto se demora bastante tiempo y el ser humano, de hecho, es uno de los animales que se demora más en convertirse en un adulto. Pasamos muchísimos años en este proceso, así que sí, lo aprendemos. Y en este momento, mientras más vamos aprendiendo, más se nos va arrugando la corteza. O sea, hay una relación entre se puede ir arrugando más, se puede ir generando más, no más corteza, pero más interacciones a lo largo de la vida, menos interacciones, más interacciones.
No, aparentemente nuestro cerebro alcanza la máxima cantidad de neuronas muy temprano en nuestra vida, a los 3 meses. Y luego empieza como a refinarse. Por lo tanto, nuestro cerebro es grande y no va aumentando el número de neuronas, sino que más bien va refinando sus conexiones para poder realizar aquellas cosas que hacemos. Entonces, es refinamiento de circuito y no más circuito. Va cambiando la manera en que lo usamos. Sí. ¿Especialización? Es una especialización de cada una de las partes, especialización que en gran parte depende justamente de la experiencia. Se ha mostrado en numerosos estudios que lo que a mí me pasa, lo que yo veo y toco, modela el cerebro de una forma plástica para ajustarla de nuevo a hacer aquellas cosas que necesitamos para seguir exitosamente vivos en este planeta. Sí. Oye, ¿sabes qué? Esto me recuerda una pregunta que tenía anotada para ti. Si la filosofía, porque las ideas están, uno puede absorber las ideas, distintas ideas que uno no ha tenido como perspectivas al leer un libro, ¿verdad? Lees no sé, pues a Descartes o a Byung-Chul Han o a cualquier filósofo y absorbes una idea que es una perspectiva. Ese ejercicio, o sea, yo podría decir que es una idea implantada. Yo estoy implantando una reflexión y estoy viendo la realidad a través de esa reflexión. Si te hace sentido, te entusiasmas, la adoptas y la integras. ¿La filosofía te enseña a pensar o te dice qué pensar? Claro, mira, la filosofía no debiera decirte qué pienses tú, sino enseñarte a pensar, ¿no? Por eso es que la filosofía tiene mucho que ver con la educación. O sea, es imposible separar filosofía y educación porque necesariamente tenemos que aprender a pensar. Pero este es un aprendizaje eterno, no se detiene jamás, ¿no? Y por eso la filosofía más contemporánea, por lo menos la que yo suscribo, le interesa volver a esa idea que tuvieron los antiguos griegos de que la filosofía es búsqueda, no es una doctrina X, ¿no? La filosofía, por más que Arendt, Heidegger o quien sea te hayan enseñado esto es algo, eso no es la filosofía. Ese no es el ejercicio filosófico. Él lo dijo de esa manera, pero yo tengo con ese enfoque que hacer algo distinto. Ahora, claro, nosotros en nuestros países la enseñanza se entiende de manera muy autoritaria, entonces te obligan a pensar tal como pensó Heidegger, tal como pensó Arendt o X otro o otra filósofa. Entonces, ahí sí que se produce el adoctrinamiento, ¿no? Pero en rigor, la educación no debe ser jamás adoctrinamiento, y menos la filosofía. Vamos con la segunda pregunta al público. Hola, soy Mauricio. Tengo una pregunta. Si pensar ocurre cuando no estamos atendiendo a lo que pasa en el mundo, ¿será que cada vez hay menos espacio para pensar debido a las responsabilidades, el estrés o la demanda de cosas por hacer? ¿Pensamos menos que antes? Desaparecía. Sí, bueno, empiezo yo. No, efectivamente, como dije en mi presentación, el pensamiento tiende a surgir cuando el cerebro no está ocupado atendiendo a las cosas del mundo. Y en la medida que estemos más ocupados, obviamente vamos a tener menos tiempo para pensar. Y se sabe que justamente el ocio, es decir, el no ocuparse, promueve la imaginación y la actividad creativa, ¿ya? Y por lo tanto, algunos recomiendan que hay que aburrirse, ¿cierto?, para ser más creativo. Y no tener que estar ocupado. Ahora, como en la sociedad moderna, efectivamente parece que estamos o queremos estar permanentemente ocupados, pero es quizás decisión nuestra el ver si vamos a tener estos espacios de ocio para ser más creativos y poder pensar más. Claro, yo lo vería, estaría de acuerdo contigo, pero con algunas salvedades, en el sentido de que siempre estamos ocupados, ¿no? Siempre estamos ocupados. Lo más problemático para el pensamiento, como lo dice la escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, es que nos gusta estar entretenidos.
Así que coincido con lo del aburrimiento. Y entonces hoy día nuestras sociedades buscan la entretención incluso en el trabajo, incluso cuando te están educando. O sea, si un profesor no es ágil, si no muestra imágenes rápidas, tú te puedes aburrir. Y por lo tanto, entonces, tu pensamiento adquiere un ritmo, ¿no? Y adquiere el ritmo de la manera en que te están enseñando, no te deja espacio a ti. ¿Cómo creen ustedes que la tecnología, el uso de la tecnología actual, que está tan inmerso en nuestra sociedad de tantos niveles, afecta nuestro entendimiento de la realidad y modela, digamos, nuestra percepción de la realidad? ¿Cómo generamos realidad con la tecnología? Bueno, por un lado, la tecnología ha ampliado la cultura. La cultura antes dependía de la relación social cercana con las personas que uno interactuaba. Pero esto se abrió con la tecnología y por lo tanto lo que hacemos al construir nuestro modelo mental ahora incluye una serie de interacciones que antes no existían. Entonces la tecnología ha impactado de manera importante en eso. Otra parte importante de la tecnología es la inteligencia artificial, pero eso está recién empezando y de todas maneras va a provocar cambios enormes en nuestra manera de pensar y la manera en que funciona el cerebro, porque eventualmente también se va a poder conectar el cerebro con dispositivos externos, digamos. De hecho, nuestros celulares ya funcionan como memoria externa en gran parte. ¿Y tú crees que en algún minuto esta inteligencia artificial podría llegar a tener una mente? Creo que no, o sea, muy a futuro, porque todo el desarrollo de la inteligencia artificial hoy en día es solamente capaz de simular cosas muy básicas que hace el cerebro. Parecen impresionantes, pero lo que hace el cerebro es muchísimo más impresionante. Y hay circuitos especiales que están configurados para que pensemos. Si uno no pone eso en una máquina, nunca va a pensar, ni va a tener emociones. Oigan, me encanta este capítulo, está súper entretenido, es como hablar de la ensaladera y la ensalada, el contenedor y el contenido. Así que los invito a despedir este capítulo porque ya nos estamos pasando en el tiempo, pero los invito a ustedes en la casa, acompáñenme, párense. Los invito a la casa que sigan investigando a través de redes sociales, nos pueden preguntar, ¿verdad? Y podemos contestar. Encantado. Claro, pueden comentar, preguntar, compartir ideas. Ya saben, tenemos esperanza, no hay que ser tan inteligente para hacer filosofía. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, que lo pasen súper bien. Nos vemos en el próximo capítulo.